Buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa temática número 4, denominada Teoría, Análisis y Crítica Musical. Vamos a comenzar con la ponencia a cargo de Alan Bravo Becorena, de la Universidad Nacional Daniel Alomías Robles. Alan Bravo es doctor en Gestión Empresarial, magíster en Gestión Pública, maestro en telemática y titulado de Ingeniería Electrónica. Ha laborado en instituciones públicas y privadas. Actualmente es docente nombrado en la Universidad Nacional Daniel Alomías Robles. En cuanto a actividades de investigación musical, ha desarrollado proyectos de análisis y creación musical asistido por computadora utilizando Python con Music 21, así como la aplicación de herramientas de edición musical, por ejemplo, MuseScore, Finale y Sibelius. Recibimos a Alan Bravo Becorena. Bien, muy buenos días a todos los presentes, distinguida mesa, doctora Pilar, a todos mis colegas de la UNSA, a los colegas de la Asociación Peruana de Musicología. Realmente para mí es un honor el poder compartir las experiencias que estamos realizando en la Facultad de Música y Docencia Musical en Huánuco, en la Universidad, en la UNDAR. Bueno, el año pasado hicimos un proyecto de investigación. Queríamos automatizar el tema del análisis musical mediante computadora y dijimos, bueno, pues ¿qué hay a nivel mundial? ¿Qué herramientas existen? Y nos topamos con una herramienta que era Music 21. Bueno, en ese contexto, lo que vamos a desarrollar en esta breve presentación es una introducción, una breve introducción a los fundamentos de Music 21, un análisis rítmico en la práctica, el impacto de la investigación musical y la demostración práctica y conclusiones. El análisis rítmico usando Music 21 es una herramienta de código abierto, open source, y facilita la extracción de datos, ¿no? Lo estándar es el análisis melódico, rítmico, armónico, fraseológico. Existen otros tipos de análisis también más avanzados, como lo que es las técnicas pues, de serialismo, el tema, etcétera, etcétera, que, bueno, principalmente estos son los tipos de análisis, y en esta presentación vamos a ver el tema de análisis rítmico. En los escenarios, esta herramienta se aplica principalmente en dos escenarios. El primer escenario es en el tema de la interacción con editores musicales. Vale decir que un músico tiene una partitura, esa partitura lo tiene, por ejemplo, en Sibelius, en Finale, en MuseScore u otro programa, lo exporta a Music XML y a partir de ahí yo puedo empezar a generar este análisis. Y el otro escenario es en el tema de producción musical. Yo tengo un DAW, puede ser Cubase, puedo tener, por ejemplo, Pro Tools, etcétera, varios tipos de DAWs, y a través de esas de plugins que se instalan en estos DAWs, yo podría leer esa data digitalizada y podría generar ciertas técnicas, por ejemplo, de asistencia automatizada para generación de melodías, ¿no? Entonces yo tengo un jamming en vivo, o sea, tengo una improvisación musical y de pronto la máquina me empieza a responder con una melodía automatizada, ¿no? Bueno, esos son más que todo herramientas. Hoy en día se tiene Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase, etc. En la parte de análisis rítmico, nosotros hemos planteado tres escenarios. Un primer escenario eran partituras de un solo instrumento con una sola clave. Luego un escenario de un instrumento con dos claves, me refiero por ejemplo a la marimba, al piano, y luego varios instrumentos. Por ejemplo, podríamos tener obras instrumentadas o orquestadas, obras musicales muy complejas. Y en esto hemos encontrado limitaciones de la herramienta. Music 21 no es el santo grial que soluciona todo, tiene limitaciones.
porque cuando se le agrega complejidad de partituras ya los resultados no son los tan óptimos, ¿no? Pero por eso es que yo decía que estos son resultados alentadores, o sea, te da cierto feedback, ciertos resultados, pero que a medida que uno le agrega más complejidad hay que trabajar, hay que personalizar más esta herramienta. El objetivo ha sido de este proyecto automatizar la búsqueda de patrones rítmicos utilizando entorno colaborativo en Google Colab, que es una plataforma gratuita, ¿no? Donde tienes acceso a este entorno y solamente es codificar en Python con Music 21. Para esto, en el curso de informática musical se tuvo que hacer talleres extras para poder hacer una inducción en el tema de programación, porque no todos los alumnos de música pues, o docencia musical tienen el background, ¿no? Entonces hay que darles un trabajo previo que es la parte de programación. Entonces, Music 21 es una herramienta de código abierto, permite análisis de partituras, utiliza el lenguaje de programación Python, permite extraer información, puede realizar operaciones, transposiciones, inversiones. Estamos trabajando también para el próximo año un proyecto para hacer un libro relacionado al tema de serialismo y música tonal utilizando Music 21. Pero este año estamos haciendo un libro de teoría y lenguaje musical donde parte de los ejercicios ya se incorpora ejercicios en Music 21, que luego lo voy a mostrar al final de este libro para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? El nuevo enfoque que se tiene. Se beneficia de una comunidad activa de usuarios y desarrolladores y se ha vuelto esencial en la investigación musical. Bueno, ¿cómo es esto la secuencia? Yo tengo la partitura, MuseScore, Final, Sibelius u otro, lo exporto a un formato estándar que se llama Music XML, que es en realidad un archivo XML, y luego lo importo en Google Colab. Y en Google Colab la secuencia es que yo leo la partitura en XML, muestro la partitura y luego llamo la función análisis rítmico y me genera el resultado. Lo que nosotros hemos visto es que la estrategia que nos ha funcionado es desarrollar ya estas funciones y dárselos a los alumnos para que ellos solamente lo invoquen, que no tengan que estar entrando a los detalles operativos, ¿no? Entonces, estamos explorando esa estrategia. En cuanto al análisis rítmico en la práctica, tenemos, primero se lee la partitura, se muestra, y en el analizador rítmico la secuencia es que primero voy a igualar las notas. Hay que recordar que en el análisis rítmico lo que me interesa son los patrones rítmicos, no tanto las alturas musicales. Por lo tanto, el primer paso es que a todas las notas que yo encuentre en la partitura les ponga una misma nota referencial. El siguiente paso es voy a buscar coincidencias, voy a buscar qué patrones existen y a partir de esa búsqueda de coincidencias voy a pintar las notas en la partitura o en todo caso referenciar en qué compás se encuentran esos patrones y finalizo el programa, ¿no? Es algo básico, pero es lo que se hace manualmente, pero que lo estamos haciendo por computadora. Entonces ahí tenemos el análisis rítmico, igualamos las notas, buscamos las coincidencias, comparamos con el resto de los patrones, generamos los índices. Cuando hablamos de generar índices se refiere a dónde está ubicado el patrón y pintamos las notas. Bueno, esto es en resumen la función análisis rítmico, que lo que hace es invoca a una función que es igualar notas, luego otra función, buscar coincidencias, pintar notas y show, mostrar partitura. Ese es todo el código. Obviamente se han generado estas funciones, pero aparentemente esta complejidad, ¿cuál es la ventaja? ¿Y a dónde apuntamos? Lo que apuntamos es que en esta parte no se ve mucho el aporte de esta herramienta. ¿Dónde se ve el aporte de la herramienta? Cuando entramos a un análisis, por ejemplo, atonal, cuando entramos a un análisis serial, atonal, digamos, análisis más avanzados, como por ejemplo el tema de los grafos musicales. Entonces, ahí es donde empezamos a explotar esta herramienta.
Y eso es nuestro siguiente paso de este proyecto. Esto ha sido un proyecto piloto. El siguiente paso es, vamos a entrar a ver otras secuencias. ¿Cuál es el impacto de la investigación musical de esta herramienta? Bueno, este año estamos en proceso de revisión de pares del libro Teoría y lenguaje musical de 6 docentes. Lo interesante de este libro es que es un enfoque multidisciplinario. De profesión soy ingeniero electrónico y bueno, estoy metido en el tema de percusión, estoy especializando en esa línea. Bueno, en los capítulos de este libro ya se están poniendo ejercicios también por computadora, de tal forma y resuelto con códigos para que los alumnos puedan también más adelante, si alguien se interesa, pueda saber pues cómo generar escalas en forma automatizada. Porque, por ejemplo, en el curso de análisis musical o en el curso de teoría musical te dicen, bueno, pues elabórate una escala pentatónica modo 3 de fa bemol. Muy bien, yo lo hago, pero quiero verificar si lo que he hecho está bien, ¿no? Entonces, esta herramienta me permite verificar. Bueno, para los próximos años, este año se presentó una propuesta de fundamentos de composición serial y atonalidad con aplicaciones en Music 21. Este proyecto se va a realizar para el próximo año en conjunto con varios colegas y ahí exploramos, por ejemplo, lo que vemos aquí en un libro de una geometría de la música de Dmitri Taimoksov, en el cual a partir de estos datos digitalizados se generan espectrogramas gráficos, donde yo podría tener, a través de la secuencia melódica, podría ver todo un camino tridimensional de la música. Entonces, llegar a ese tipo de gráficos es un análisis bastante complejo, donde ya la computadora te permite hacer ese tipo de análisis. Y obviamente la generación de música serial con motivos, digamos, melódicos, tradicionales, folclóricos, suena algo interesante, ¿no? ¿Cómo sonaría un cóndor pasa en formato serial atonal? Sería alucinante, ¿no? Y que sea autogenerado por computadora. Entonces, eso es lo que estamos metidos. Y otro rubro es la parte de interpretación. Nos interesa tener herramientas para el cual los alumnos que están empezando a componer una canción tengan un asistente automatizado. Al igual que hoy en día ya tenemos el IA, en el cual pues a través de ChatGPT yo puedo tener un asistente en música, le puedo preguntar temas como, por ejemplo, qué es la quinta del lobo, ¿no? Entonces muchos de nosotros sabemos qué es la quinta del lobo. Entonces, como músicos. Entonces, correcto, pero de pronto un asistente donde tú le dices, mira, voy a poner una línea melódica y yo quiero que a partir de esta línea melódica, de este motivo, me empieces a desarrollar una composición. Entonces, es para llegar a ese nivel, para leer del DAW, Pro Tools, con Music 21 y empezar a generar patrones, necesitamos primero investigar esta línea. Con eso, a partir de ahí, generar nuevos proyectos, ¿no? Bueno, eso les comento un poquito lo que estamos nosotros un poco metidos, qué cosas estamos haciendo en Huánuco, ¿no? Y acá está el resultado del análisis rítmico, los patrones, te dicen en qué lugar están los patrones rítmicos, para que puedas validarlo con tu análisis. Y bueno, las conclusiones. El analizador rítmico propuesto nos permite un ahorro de tiempo comparado con un procedimiento tradicional en forma manual. Nosotros, dentro del reglamento, está que cuando un alumno egresa, sustenta su título y tiene que ejecutar 3 obras, internacional, nacional y latinoamericano, y esas obras tienen que tener un análisis, bastante exigencia en el análisis. Si no hace buen análisis, no pasa. Y hay bastante gente que dice, pucha máquina, o sea,
Hay profesores muy exquisitos porque recordemos que en Huánuco ha estado pues, Rodolfo Holzman, y él ha tenido pues, desde esa época hasta la fecha mentores, docentes que han tenido esa formación bastante exigente, entonces bastante peso le ponen en ese rubro, ¿no? Entonces por eso es que estamos de algún modo metidos en este tema. Este enfoque tiene aplicaciones significativas en educación musical, musicología y la composición musical, y se espera que contribuya al avance de la tecnología musical. Y al proporcionar una metodología y herramientas específicas para el análisis rítmico, esta solución facilita el acceso a recursos que enriquecen la comprensión y el estudio de la música. Bueno, algunas referencias tenemos a Hernández Sampieri en la parte metodológica, Análisis musical de Lorenzo de Reisbal es un buen libro en análisis musical. En el 2019, Font realizó un artículo de Explorando Music 21, de Scott Cutterby en el 2022, una guía de usuario de Music 21, y bueno, también un grupo de docentes que hicimos el análisis musical automatizado del Cóndor Pasa. Y en esta parte, comentarles, esto es el libro, ¿no? Este es el libro. Si ustedes se dan cuenta, cada capítulo tiene ejercicios ya con Music 21. Obviamente ejercicios musicales, pero también al finalizar están con ejercicios, con códigos de los ejercicios, ¿no? Para generar escalas pentafónicas menores con sus modos, los modos griegos. Luego en cada capítulo tiene su esquema conceptual, su resumen, su referencia bibliográfica, los ejercicios, y los últimos ejercicios son de código. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos metidos en esto porque nosotros consideramos que la IA, la inteligencia artificial, en algún momento va a pasar por la música. Ya lo está haciendo ahorita, en realidad ya lo está haciendo. Pero nosotros tenemos que asimilarlo, ¿no? Entonces, en ese contexto es lo que estamos haciendo, ya estamos implementándolo en la universidad, lo estamos asimilando, estamos tratando de darle un uso adecuado, éticamente, porque no se trata también de decirle ya el alumno todo lo hace por computadora y él no hace nada, porque el alumno tiene que saber, ¿no? Entonces, en ese tema. Bien, eso sería todo. Gracias. Hará la ponencia denominada Mnemotecnia schenkeriana, el análisis musical en la memorización de las obras para teclado de Johann Sebastian Bach. Recibimos a Lorena. Buenos días. Mi tema, Mnemotecnia schenkeriana, el análisis en la memorización de obras para teclado de Johann Sebastian Bach, inició cuestionándome acerca del fenómeno de cómo se da la interpretación de memoria. La interpretación de memoria es una capacidad que se exige en diferentes contextos académicos. Por ejemplo, puede ser en un concurso, al momento de audicionar o simplemente en las presentaciones en vivo de una práctica solista. Desarrollar esta habilidad puede ser compleja. Bueno, es compleja, mucho depende del tipo de repertorio. Repertorios con líneas melódicas que están con poca variedad de figuras en patrones rítmicos, la cantidad de notas, si hay presencia o no hay presencia de tonalidad, posiblemente sean más fáciles de memorizar que si comparamos repertorios que tienen una mayor cantidad de líneas melódicas, de repente son atonales y los patrones rítmicos que utilizan pues tienen mucha más variedad de figuras. Entonces la complejidad para memorizar va a depender mucho del tipo de repertorio. También va a depender del tipo de instrumento. De repente, memorizar el repertorio para un instrumentista que tenga un instrumento melódico, por ejemplo, y que no utilice un registro amplio en su instrumento,
va a tener más ventaja al momento de memorizar su repertorio que, por ejemplo, un instrumentista de un instrumento armónico, como es el caso de los instrumentos de teclado, como el piano. Para los pianistas, memorizar el repertorio pues nos representa un reto. Y también, y aquí viene la complejidad del tipo de textura de nuestro repertorio. Para nosotros, memorizar de repente obras con textura de melodía, con acompañamiento, va a ser mucho más fácil que memorizar una obra polifónica, barroca, que tiene muchas líneas melódicas en las cuales debemos pensar individualmente como si tuviéramos 4 cerebros para pensar en cada una de estas líneas. Entonces, ahí viene la complejidad. ¿Qué otro problema o qué otras preguntas me hacía cuando estaba observando este fenómeno? Pues en el contexto de la universidad o del conservatorio, a los estudiantes nos dicen, ya, para tu examen va a venir tal obra, pero algunos profesores exigen, la tienes que tocar pero de memoria, la tocas de memoria, pero a veces el docente no te dice cómo memorizar, el docente te puede dar indicaciones, esto lo vas a tocar así, esto lo vas a tocar de otra manera, aquí vas a acentuar, pero muy pocas veces te dan metodologías acerca de cómo vas a memorizar Chopin o cómo vas a memorizar Bach, porque las texturas son diferentes. Entonces, es ahí donde empieza el problema. Entonces, ¿cómo hice mi investigación? Pues utilicé una metodología de estudios de casos en la cual escogí a 5 estudiantes de piano, todos con el mismo nivel, todos tenían que estudiar ese semestre invenciones de Bach a 2 voces. Entonces, la regla era, para hacer el experimento, todos tenían que tener ya una invención que hayan tocado de memoria, como ellos hayan querido memorizar, pero ya la hayan tenido de memoria. Y aparte, tenían que empezar conmigo a estudiar una invención de Bach nueva, que nunca la hayan visto, para ver cómo iban a memorizar esa nueva invención de Bach. Pasado el experimento o pasado el periodo en el que se les dejaba para memorizar, se comparaba la invención que ellos ya tenían que memorizar, ya la tenían de memoria, simplemente pasado ese periodo quería ver cómo la habían mantenido, si seguía en su memoria, la que ya se supone tenían de memoria, y la invención B, que era la otra, a la cual yo le iba a aplicar mi estrategia de análisis schenkeriano, quería ver si la habían podido o no la habían podido memorizar utilizando la estrategia propuesta. Ahora, para los que no están familiarizados y los que están familiarizados con el análisis schenkeriano, pues aquí va un recuerdito acerca de lo que es el análisis schenkeriano. El análisis schenkeriano parte digamos, del fragmento o de la obra, que es la línea superior, digamos, y poco a poco va seleccionando los elementos estructurales sobre la cual se supone se basa, digamos, los columnas, los pilares que sostienen esa obra, y poniéndolo más simple, digamos, las notas importantes. Importantes entre comillas, porque esto es a criterio, se supone a criterio del analista. Entonces, poco a poco se ve como que reduciéndose, incluso suprimiendo las líneas de los compases, y pues se van quedando simplemente con las notas que son significativas para el analista y que se supone sostienen la composición. Eso es el análisis schenkeriano, y este es el Frankenstein que yo propuse en mi experimento. Pues Schenker debe estar revolcándose en su tumba en este momento, pero yo le puse un poco. Yo me basé en ¿qué? Que para memorizar, primero, en nuestros sistemas de aprendizaje, según la teoría de programación neurolingüística, pues nosotros, los humanos, aprendemos utilizando diferentes canales, los canales visuales, los canales auditivos o los canales kinestésicos. Nuestro sistema de aprendizaje, al menos aquí las universidades, por ejemplo, están basadas en el sistema de aprendizaje visual. Por eso hay un profesor que les pone diapositivas, les muestra imágenes, entonces somos seres visuales que aprendemos a través de la vista. Es por eso que yo me enfoqué en utilizar los colores para distinguir entre las
¿Por dónde empiezan la surlínea o la URSATS en el análisis schenkeriano? Porque como les recuerdo, en el análisis schenkeriano se basa en distinguir o identificar todas estas urlíneas que son, digamos, a manera de escalas que pueden estar juntas o distanciadas, que pueden empezar en la octava, en la quinta o en la tercera. Obviamente siempre que la obra sea atonal. Tonal. Entonces, digamos, en el caso de la invención 1, yo marcaba la URSATS, que es digamos, la estructura base a la que se supone llega el análisis schenkeriano, la marcaba con una línea roja más gruesa y para las demás sublíneas utilizaba unas líneas más delgadas y diferentes colores. Entonces, esa era la estrategia mnemotécnica visual que yo les propuse a los estudiantes, a los 5 estudiantes, para que aprendan sus invenciones. Les dije, traten de memorizar no solo la partitura, sino también traten de memorizar el análisis, o sea, visualmente, llévenlo a su mente. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de la investigación? En la primera parte era identificar los procedimientos mnemotécnicos de los pianistas. ¿Existen o no existen? Como les digo, los pianistas en el contexto donde yo apliqué el experimento, pues no están sometidos a que el profesor les indique cómo tienen que memorizar. Cada uno elige su propia manera de memorizar. Es más, muchos no piensan ni tienen la intención de memorizar su obra, simplemente se les quedó en las manos de tanta repetición. Entonces, cuando yo les pregunté, ¿cuáles son tus procedimientos mnemotécnicos? Ellos era como que recién se pusieron a reflexionar, ¿qué hago yo para memorizar mi obra? Y la mayoría pues me respondió, yo solo lo repito hasta que se me queda. Otros fueron un poco más allá y esto fue interesante porque me dijeron, yo estudio por partes. ¿Y por qué es interesante esto? Porque viene la segunda parte, la autopercepción de la memoria. Ellos no relacionaban que fragmentar una obra por partes significativas para ellos, porque unos pueden elegir, yo la divido por compases, yo la divido por frases. Ahí ya se está viendo una diferencia en la capacidad analítica de las personas. Porque ¿qué es analizar? Analizar es resolver un todo en sus partes para poder lograr su comprensión. Resolver es distinguir y separar los elementos de algo y entender cómo funcionan. Entonces, ellos al momento de estudiar su repertorio y dividirlo por fragmentos o por partes y decidir cuáles son esos fragmentos, ya están empleando su capacidad de análisis, pero ellos no son conscientes de que están empleándola y mucho menos de que podrían estar memorizando a través de esa capacidad. Luego también distinguí fases complementarias de la memorización. La primera es la codificación, cuando el humano simplemente asigna relevancia a determinado elemento y de alguna forma lo codifica y esto pasa a su mente. Luego de que esa información ha llegado a su cerebro, puede pasar dos cosas. O se mantiene esa información, ya sea repitiéndola o utilizando diferentes estrategias mnemotécnicas que afiancen esa memoria, o simplemente la pierde porque no lo usó lo suficiente y luego ¿qué pasa? De que a un pianista que no está acostumbrado a mantener regularmente el repertorio que le costó semestres atrás haber aprendido, pues llega el momento, no sé, de un concierto o de una presentación y le dice, ¿puedes tocarte algo? Y no se acuerda. Va perdiendo el repertorio que le había costado. Entonces, pueden pasar dos cosas, o le toca mantener su repertorio con disciplina y constancia, o le va a tocar recuperarlo, porque tarde o temprano va a querer de repente recuperar o le van a exigir que toque el repertorio que ya lo tenía. Entonces le va a tocar recuperar. Y por último también está la fase de recuperación en escena, que es en la cual ya se exige en la presentación en vivo que la memoria sea rápida. Pero ¿qué pasa? Esta memoria que se da en escena, normalmente ahí tiene que ser muy rápida, en la cual obviamente vamos a recurrir a la memoria muscular, a la que ya tenemos, en la cual no tenemos que pensar, y muchos
también recurren a la memoria visual, es decir, es como que utilizan un plagio mental, les dicen vas a tocar de memoria, pero ellos tienen una memoria visual o lo que le llamamos memoria fotográfica y pueden ver la partitura en su mente. Entonces, por eso yo digo como un plagio, porque en realidad sí están viendo la partitura, pero la están viendo en su mente. Entonces, en los pianistas lo que más utilizan es la memoria muscular obtenida a través de una estrategia de repetición. Algunos desarrollan la memoria visual porque sí recuperan un poco mentalmente partes de la partitura, motivos significativos. Normalmente, cuando les pedí transcriban de memoria los primeros sistemas o las primeras partes de su invención, los que sí emplearon la estrategia, algunos pudieron transcribir de memoria los primeros motivos o los motivos importantes, incluso algunos se acordaban cuántos sistemas había y cómo estaban distribuidos en las dos páginas de las invenciones. Y la auditiva, ¿qué pasa y emplean la memoria auditiva? Pero ¿qué pasa con la memoria auditiva? Que la memoria auditiva es simplemente de corrección, funciona cuando ya es muy, muy tarde. La memoria auditiva te dice, te equivocaste o lo hiciste bien, pero para asegurarte de que vas a tocar, pues, o sea, te avisa muy tarde, cuando ya obviamente te equivocaste y la memoria auditiva te dice, esa no era la nota. Tú dices, claro que no es. Entonces, entonces no te sirve mucho para prepararte. O sea, sí sirve cuando estás estudiando y te equivocas y te corrige, te equivocas, pero al momento de la presentación en vivo, ahí pues como que no va a ser de tanta ayuda porque en la presentación en vivo es una oportunidad, nada más una oportunidad y lo tienes que hacer bien a la primera. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? La superación de errores. Utilizar una buena estrategia de memoria pues te ayudaría a superar los errores más fácilmente porque rápidamente te das cuenta y también tienes que seguir adelante. Entonces esto también se tiene que practicar, pero los pianistas y en general muchos músicos, ¿qué pasa? Que cuando en la etapa de estudio se equivocan y vuelven a comenzar. Voy a volver a comenzar desde el inicio y siempre vuelven a comenzar desde el inicio. Entonces el inicio siempre sale perfecto, pero siempre se equivocan en la misma parte porque no están acostumbrados a ese rato identificar en qué me he equivocado y cómo salgo de acá. No están acostumbrados a practicar esa superación de errores. Y bueno, el análisis gráfico. Normalmente, ¿qué pasa? De que si aprendemos con una partitura de determinada edición y tiene la mancha de café, pues esa es la partitura con la que quiero tocar. Le ponen otra partitura de otra edición que de repente mi partitura anterior tenía 3 sistemas en mi hoja y la otra tiene 5 sistemas, ya me desencajó porque visualmente me desencaja ese tipo de modificaciones. Luego, los procesos de memorización con y sin análisis schenkeriano, ¿cuáles fueron los resultados que comparé al utilizar estas dos invenciones? En primer lugar, bueno, que debo mencionar que hay aspectos que también intervinieron, que hay que considerar que intervinieron o afectaron el experimento. En primer lugar, la experiencia en la interpretación de memoria. Hay estudiantes que están muy acostumbrados a siempre tocar de memoria y hay estudiantes que se aferran a la partitura. Entonces, esto sí va a afectar cómo toquen de memoria. Tener confianza en su interpretación de memoria es otra habilidad que también tienen que desarrollar a través de la práctica y la exposición. Por otra parte, es la constancia que tiene que ver con el mantenimiento de la interpretación de memoria. Aquellos que solo intentan tocar de memoria solo determinada obra y para determinada presentación, pero no están acostumbrados a tocar en realidad todo su repertorio de memoria, pues no van a desarrollar tanto esta habilidad. El antes y el después del experimento, como les dije, en la invención A, los 5 estudios de caso, pues de esos 5 estudios de casos, los que tenían, digamos, los que lograron tocar de memoria su primera invención que ya se supone tenían de memoria fueron 3, el caso 1, el caso 3 y el sujeto de estudio 4. Entonces les dije, van a tener 2 semanas, mientras se aprenden de memoria la invención B, ustedes van a seguir manteniendo o recuperando la invención que tenían de memoria. Al final de esas 2 semanas, solo el primer y el cuarto sujeto lograron mantener esa invención A, pero uno de ellos, bueno, que la mantenía bien,
normal, la tocó no mejor, no peor, similar, pero el otro empezó a demostrar fallas, es decir, que su sistema de mantenimiento de memoria tampoco le ayudaba mucho, simplemente poco a poco se estaba perdiendo esa información. Igual, en la invención B, a los 5 les pedí que por favor apliquen la estrategia de análisis schenkeriano. ¿Qué pasó? 3 no hicieron caso porque obviamente nadie tiene tiempo para practicar, mucho menos utilizar análisis schenkeriano. Y el 1 y el 4, que obviamente son los estudiantes más aplicaditos, pues sí hicieron caso y sí utilizaron, sí prestaron atención. ¿Y cómo me di cuenta? Pues que en la parte posterior, cuando les hice la evaluación del experimento, les pedí, por favor, transcríbanme, les di las partituras y les dije, ahora así les pedí que se analicen, que se memoricen también el análisis schenkeriano. Entonces el 1 y el 4 sí lograron el análisis schenkeriano, pues me lo dibujaron, los colores, se acordaron los colores, los números, todo. Y bueno, ellos lograron igual tocar. El interesante fue el caso del sujeto número 4, el cual su invención A, con su método, poco a poco había presentado más errores que la primera vez que lo tocó. Es decir, la memoria iba decayendo. En cambio, con la invención, con el análisis schenkeriano, pues tenía como que más seguridad. Recuperó incluso cuando les pedí transcribir parte del repertorio así en partitura en blanco, pues en hoja pautada, pues me escribió. Y cuando les pregunté qué parte del análisis schenkeriano te ayudó o no te ayudó, y él me indicó de que sí le había ayudado incluso a recordar el contrasujeto, el sujeto, los motivos importantes de las invenciones a 2 voces. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este procedimiento? Las ventajas es de que te hace tener más conciencia acerca de lo que estás tocando, porque has tenido que analizarlo para saber qué nota estás tocando, en qué parte estás. No, es como les digo a los estudiantes a veces, no es tocar como monos y tocar sin pensar, y les digo, por favor, regresa al segundo, o regresa a la parte donde vuelve a entrar el sujeto. No se acuerdan, y siempre me dicen, ¿puedo empezar desde el principio? ¿Puedo empezar desde el principio de la página? Y yo le digo, pero no puedes empezar ahí, en el re. ¿Cuál re? Entonces ya hasta se olvidaron de lo que han solfeado. Lo tocan ya porque se les quedó simplemente en las manos. Entonces, la ventaja de analizar antes de memorizar es siempre estar consciente de lo que estoy leyendo, del discurso que estoy haciendo. ¿Cuál es la desventaja del procedimiento? Pues que requiere tiempo y esfuerzo mental. Entonces, esa es una desventaja porque pues cada vez no hay mucha gente como que muy interesada en si voy a aprenderme la obra en 1 minuto me la aprendo, pero te doy una estrategia que te va a tomar 1 hora comparado con ese minuto, pero te va a durar más en la memoria. Ay, no, me quedo con la de 1 minuto, ¿no? Entonces es algo así, la ley del mínimo esfuerzo, pero ahí vamos. Entonces, aspectos atractivos, ya hablando del análisis schenkeriano como recurso, pues, ¿qué aspectos funciona cómo? ¿Cómo funciona? Pues seleccionando los aspectos atractivos para la mente. En el análisis schenkeriano, utilizándolo como recurso, es la melodía y luego la armonía, lo que es más atractivo para los estudiantes. No se fijan de repente tanto en los patrones rítmicos y mucho menos de repente en la forma. Hay compases así más fáciles y otros más difíciles como en ser percibidos para memorizar. Entonces, por ejemplo, los primeros compases siempre son los más fáciles de memorizar. Las melodías en grado conjunto son más fáciles de memorizar. En cambio, los saltos y los últimos compases de la obra siempre son los primeros que se olvidan. Entonces, se considera eso. La capacidad analítica sin y con simbología schenkeriana, pues como les dije antes, exigir que se realice un cierto tipo de análisis sí va a desarrollar el pensamiento crítico antes de pasar a la interpretación. Por último,
se recuerda que las memorias no funcionan por separado. No es que alguien diga, yo voy a elegir siempre utilizar solo memoria muscular y no voy a utilizar las demás. No, las memorias se retroalimentan. Entonces, lo que sostenía Barbacci… Sí, yo termino. Perdón. Entonces, lo que sostenía Barbacci era de que la memoria analítica sostenía a las demás memorias. En este caso, utilizando esta estrategia, es la memoria analítica la que sostiene a la memoria visual que se requiere y la memoria nominal, que es la que da los nombres a las notas. Y por último, pues la simbología schenkeriana que más ha servido como recurso mnemotécnico para memorizar este tipo de obras, pues simplemente fue la Urlinie. Y nada más. Bueno, las conclusiones que ya se las he ido repitiendo durante toda la exposición. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Disculpe la interrupción de un tema tan interesante que podemos aprovechar con nuestros estudiantes de piano en la universidad, ya que normalmente para memorizar las obras de Bach los estudiantes es como el terror, ¿no? Por la complejidad de las voces. Bien, pasaremos a una siguiente ponencia denominada Programatismo musical y narratología, un estudio sobre las posibilidades narrativas del Don Quijote, opus 15, de Richard Strauss. Esta ponencia estará a cargo de Jean-Luc Fortuna Ramírez, joven músico, investigador y docente limeño. Luego de graduarse en la especialidad de música de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se dedicó a la pedagogía musical y dirección orquestal en la ONG Sinfonía por el Perú. Actualmente forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, en donde se desempeña como contrabajista. Su interés y estudio personal por las humanidades lo han llevado a ahondar en temas de filosofía moderna, hermenéutica y musicología histórica, los cuales pueden verse reflejados en su tesis de maestría titulada La Alpensinfonía y su lugar en el proceso de maduración intelectual y artística de Richard Strauss. De la misma manera, su faceta de investigador musical lo ha llevado a formar parte del comité organizador del primer coloquio de estudiantes de musicología llevado a cabo por la Pontificia Universidad Católica del Perú en junio de este año. Recibimos con aplausos a… En 1990, Jean-Jacques Nattier, en su artículo Can One Speak of Narrativity in Music, nos dio duras sentencias como que la música en sí misma no es narrativa y que cualquier intento de explicar su forma en términos narrativos no es más que una metáfora superflua. Por otro lado, Caroline Abbott, en su artículo de 1989, What the Sorcerer Said, explica de la misma manera también que la música en sí misma no puede narrar y que por eso las teorías literarias la han hecho a un lado. ¿Pero realmente es así? ¿Realmente debemos negar la posibilidad de que la música nos pueda narrar algo que es un sentir? Y con ello también negarnos la posibilidad de un estudio narrativo de la música. Mi nombre es Jean-Luc Fortuna y hoy día voy a hablarles de programatismo musical y narratología a partir de un estudio de Don Quijote de Richard Strauss. Pero primero vamos con un poco de teoría, que no me gusta, pero tengo que hacerlo. En su libro El nuevo discurso del relato, Gerard Genet nos distingue tres categorías importantes para la teoría literaria. La primera es la historia, que son los hechos que van a ser contados o relatados. Luego está la narración, que es el propio acto de narrar. Y luego el relato, que es el producto de la narración y que puede ser un discurso oral o escrito. Esta última categoría la estudia a partir de otras tres categorías, que son la temporalidad, que se estudia a partir del orden, velocidad y frecuencia, y que se refiere a la relación, digamos, de compresión que va a tener la historia con el relato. Luego está la focalización, que es a partir de la perspectiva de qué personaje en el relato me entero yo de los hechos que ocurren, y se estudia a partir de focalización cero, interna, externa, y narrador, que es quien narra, y se estudia a partir de los niveles narrativos y la persona gramatical, que a su vez
Genet la divide en narradores heterodiegéticos y homodiegéticos, ¿no? Dentro y fuera de la diégesis. Por otro lado, otra autora que me gusta mucho, que se llama Mieke Val, también utiliza terminologías similares, pero ella cambia bastante los significados. Ella habla de texto, por ejemplo, y cuando habla de texto habla de un todo estructurado, unificado, que está compuesto de signos lingüísticos. Y justo a propósito de lo que decía Lorena sobre el análisis schenkeriano, cuando analizamos la música y la percibimos como un texto, bueno, la música programática es un intertexto entre música y un programa, ¿no? Y esto es un principio base para comenzar a hablar de una narratología o de una narración musical también. Después también distingue la categoría de historia, que es la forma concreta en la que se ordenan los hechos de una trama o una fábula, ¿sí? Y esta fábula o trama, Mieke Val la estudia a partir de categorías como lugar, tiempo y acontecimientos, que son, dicho sea de paso, los acontecimientos se refieren a las transiciones entre un estado de la trama a otro. La música también, como podemos imaginarnos, y no hay que ser un erudito en música, también posee dichas transiciones que a veces están representadas y a veces son tácitas porque los bloques programáticos musicales son bastante claros y la inferencia del ser humano está siempre en la billetera. También distingue entre lo que son los actores, es decir, los agentes que pueden ser humanos y no humanos y que van a causar y van a padecer los acontecimientos de la trama, ¿sí? Estos actores en la música también existen como personajes musicales, como acciones musicales, como objetos musicales, como emociones, y van a ayudar a integrar, unificar y estructurar el texto que la música misma narra. Pero bueno, para un estudio de caso y a lo que vine hoy, quiero usar como ejemplo el Don Quijote de Richard Strauss. Esta obra es un poema sinfónico para gran orquesta que toma su estructura del tema con variaciones. Su estilo expresivo viene del doble concierto para viola y violonchelo y su programa, lógicamente, de la obra homónima de Cervantes. Pero antes quiero explicarles un poco cómo funciona la música programática, al menos para Strauss, que es un compositor muy particular. Strauss publica las obras y luego presenta indicaciones programáticas que las comparten en el programa. Tradición que, dicho sea de paso, se ha perdido en muchas orquestas ahorita. Y lo que ocurre es que Strauss desarrolla las indicaciones del programa y su comentarista oficial, Arthur Hahn, las publica en el Musikführer para el estreno de la obra en 1898 en Colonia. Estas son indicaciones que el propio Strauss ha escrito, donde pueden ver las secciones de la obra y las indicaciones que el propio Strauss les ha adjudicado a la música. Las indicaciones programáticas y la música se hacen siempre en simultáneo, al menos en el caso de Strauss. Pero por temas de tiempo no voy a abordar todas las variaciones, sería imposible. Voy a centrarme nada más en la octava variación, que creo que tiene mucho que decir, que me va a servir como ejemplo. Otra cosa, he puesto en verde los capítulos de la novela a los que Strauss está haciendo referencia con estas indicaciones. Sí, así es, me leí el Quijote de arriba abajo. Pero lo que ocurre y lo que pueden ver es que Strauss no siguió el orden cronológico de los hechos, ¿ya? De hecho, no le interesa y creo que eso dice mucho de la forma de narrar de la música misma. Pero bueno, volviendo a lo que iba, vamos a ver la octava variación, la cual Strauss tituló Desafortunado viaje en el bote encantado, Barcarola. Bien. Si me permiten citar un pequeño resumen que hice para ello. En el capítulo 29 de la segunda parte de la novela, el Quijote y Sancho van en barca por un río tranquilo hasta alcanzar un raudal que los dirige hacia un molino de agua, que el Quijote toma por un castillo enemigo. Afortunadamente, unos molineros que se percataron de ello volcaron con varas la barca tirando a los protagonistas al agua para luego rescatarlos. Ya en tierra, Sancho, asustado, hace una plegaria para exhortar al Quijote a cesar sus aventuras. Eso es lo que dice el capítulo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice la música. Bien, como primer ejemplo, tengo este fragmento musical del inicio de la octava variación. Para ella, Strauss inicia esta variación con esta melodía basada en el motivo de Sancho, que sí se ve el cursor, ¿no? Este es el motivo de Sancho original, Strauss lo secuencia
lo ondula a modo de un circulatio, figura retórica, para retratarnos la idea del río. Ahora lo vamos a escuchar. A ello le superpone una típica melodía en 6 octavos, que es esta típica melodía de gondolero, ¿sí? De ahí la cápite que dice Barcarola, o la indicación que dice Barcarola, en los cornos, y con los que se nos sugiere el movimiento de la barca. Y pónganse a pensar que hay planos sonoros, ¿sí? La barca está por encima de la música del río, y esto no es coincidencia. Luego, finalmente, en la parte superior está una melodía, una variación de una de las melodías del Quijote, que es una melodía impetuosa, ¿sí? Entonces ya más o menos se van haciendo una idea de que un viaje en río visto de manera impetuosa no puede estar sino descrito desde la perspectiva del hidalgo, ¿verdad? Pero vamos a escuchar un poco. Dicho sea de paso, me parece que el audio no se escucha mucho, se va a escuchar del proyector, me disculpo por ello, pero vamos a escuchar este ejemplo. Bien, consecuentemente, el material melódico del río, que ya les mostré, se recarga de voces, mientras el tempo se precipita hasta que los motivos del Quijote y Sancho se detienen para hacer un salto de séptima disminuida descendente, que nos trae a la mente la caída al agua de los protagonistas. Ese intervalo se escucha en realidad más la línea del trombón que hace el salto hacia arriba, ¿ya? Eso pasa por no hacer caso a la narratología musical. Si el director hubiera sabido, hubiera acentuado más la tuba y se percibiría más el salto descendente. Pero ¿y yo qué hago? Bien. Por ello, la música se diluye en trinos graves en los fagotes para aludir a las burbujas en el agua, las cuales son seguidas por pesados pizzicati en las cuerdas graves a modo de aturdidos pasos en tierra firme. Y si no me creen, por último, Strauss introduce un coral en las maderas con el que trata de emular inmediatamente después de los pasos aturdidos la plegaria final de Sancho, recurso que Strauss ya había usado en un poema sinfónico inmediatamente anterior, que es Also sprach Zarathustra, para representar la idea de lo sacro. Bien, a partir de los fragmentos que hemos escuchado y en base al título de la obra y a los hechos musicales presentados, podemos inferir que Strauss ha quitado algunos elementos del capítulo de la novela para justamente centrarse en algunos concretos, en particular el viaje en el río y los peligros que representan, lo cual nos indica que Strauss habría optado por un movimiento narrativo sumario, como también lo hacen las otras variaciones. Por otro lado, y al igual que en otras variaciones, los hechos, pensamientos y emociones que padecen los protagonistas y que poseen representaciones musicales concretas siempre parecen estar presentados desde un punto de vista indeterminado que no coincide con la perspectiva de ningún personaje a veces. Por lo tanto, es posible decir que esta variación, o que para esta variación Strauss ha optado por lo que Genet denomina un tipo de focalización cero. Por último, y tomando también en consideración todos los sucesos y pensamientos vertidos en la introducción de este poema sinfónico, la cual se comporta como un típico epígrafe cervantino, uno puede percibir el carácter omnisciente de la música y que en ningún momento se preocupa por esclarecernos
dentro del relato marco musical, ¿de dónde saca la información que nos representa? A partir de ello, y siguiendo otra vez las ideas de Genet, es que me atrevo a interpretar el comportamiento de esta música o de esta obra como el de una narración heterodiegética. Ahora quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones finales. Quiero antes hacer el disclaimer de que este enfoque teórico ya es una teoría desarrollada por otros autores. No he leído a esos otros autores porque no he venido aquí a ser ventríloco de nadie, pero quiero presentarles mi propia perspectiva sobre lo que he analizado en toda la obra de Strauss. La primera conclusión es que Strauss ha aprovechado la sección titulada Tema, que no se las he mostrado, para presentar a los actuantes del relato, los cuales cambian de escenario con cada variación, porque cada una cuenta con una escenografía musical propia para facilitar la asociación con los capítulos resumidos de la novela. De este modo, el Don Quijote de Strauss nos ofrece un relato musical de corte episódico que debe recurrir a un movimiento narrativo sumario. Como se ha visto, el narrador, como persona gramatical, nace de los propios signos lingüísticos del texto y por eso es recepcionado por el entendimiento, que así lo interpreta, discúlpenme el cantismo, pero no puedo evitarlo. En la música instrumental esto es diferente. Ella no cuenta con una voz narradora, pero no por eso no puede narrar. La música propone un material afectivo que, acompañado o no de un programa, apela primero a nuestra imaginación para que desarrolle impresiones que luego son procesadas por el entendimiento. Por lo tanto, la música narra porque nos presenta un relato afectivo mediado culturalmente que apela a nuestro razonamiento inductivo y que sigue una ruta cognitiva diferente a cualquier texto escrito o hablado. Tercera conclusión, el estudio narrativo de la música es importante porque aporta a entender cómo opera el artefacto musical y el procedimiento composicional que se siguió. Las categorías de análisis narrativo no solo sirven para identificar cómo funciona la temporalidad entre el programa y la música, o cuáles son los criterios de focalización usados para tal o cual pasaje, o si la música ocupa un nivel extradiegético en un ciclo de obras más grande, sino que también aportan, junto al análisis semiótico, retórico y afectivo, a la identificación de elementos de ese intertexto musical que nutren lo que conocemos como el círculo hermenéutico. Y finalmente, las posturas de Abad y Nattier indican que el sonido, como ya les dije, en sí mismo, incluso organizado, es un significante vacío, y en eso tienen razón. No obstante, ellos están imaginando aquí la posibilidad de que la música se presuma como un texto lineal, y esto no es así. Como dije, la música apela a nuestro entendimiento y subjetividad de manera muy distinta al texto hablado. Puede recurrir a un programa, emulaciones retóricas, interconexiones sígnicas o inclusive a un texto explicativo, el famoso metatexto, pero no por eso pierde su valor y agencia, y no por ello su estructuración narrativa es una metáfora superflua. Por el contrario, destaca su plasticidad y habilidad para potenciarse. Todo esto debe hacernos reflexionar sobre aquellas opiniones que conservan aún un carácter logocentrista que jerarquiza el texto escrito y que parecen responder a un culto que hace más de un siglo defendía una cosa llamada música absoluta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Luc. Vamos a pasar a la cuarta ponencia de esta mañana, denominada Parámetros de apreciación de la música desde la perspectiva empírica de la crítica musical popular, a cargo de Víctor Miranda Ormachea, columnista y crítico musical del semanario El Búho. Guitarrista y compositor arequipeño que ha sido parte de diversas formaciones y proyectos sonoros de corte experimental, abogado de profesión, pero adicionalmente se desempeña como crítico y comentarista musical. Actualmente es columnista habitual del semanario El Búho y sus textos se centran en el análisis de la realidad musical de la ciudad y del país, reseñas de discos de rock, pop, música experimental, así como en aguzadas críticas al desempeño y funcionamiento del ecosistema sonoro actual. Recibimos a Víctor Miranda Ormachea. ¿Qué tal? Buenos días.
creo que me ha correspondido el día de hoy ser un poco el entremés y un poco el profano, porque yo no soy un músico académico, ni tampoco un estudioso a profundidad del tema musical. Sin embargo, efectivamente, como dice la presentación, soy abogado, pero si alguien me pide definirme, soy en realidad un amante, un adorante de la música y del sonido en general, y por ello toda mi vida la he dedicado a venerar a esta vertiente del arte que se llama música, y entre tantas cosas he tratado de hacer música y también he escrito sobre música. Es algo que para mí es mi cotidianidad y es parte de mi personalidad y mi forma de ser. He querido hoy día proporcionar alguna información muy subjetiva, respecto de cómo la crítica popular, no la crítica especializada que hace un análisis detallado, académico, un poco como han señalado mis predecesores, respecto de la música como un gesto de elaboración, como un tema académico muy profundo que lleva a cabo un objetivo que es el de transmitir. En cambio, en la música popular, la sistematización para analizar la música suele ser mucho más subjetiva, suele ser más empírica, efectivamente. Entonces, mi tema es justamente parámetros de apreciación de la música desde la perspectiva empírica de la crítica musical popular. Ahora, nosotros sabemos que la música es una expresión artística que genera emociones, que genera sensaciones en el oyente, y de lo que vamos a tratar de hablar hoy es sobre cuáles son las razones por las que nos genera tal o cual sentimiento. ¿Por qué calificamos a determinada música como buena, a determinada música como mala, a determinada música como interesante y a otra como aburrida? Académicamente, como bien han señalado mis predecesores, la crítica musical es una actividad musical que forma juicios sobre el valor y el grado y la excelencia de las obras musicales, pero a nivel popular, mi formación ha sido básicamente las publicaciones mainstream de revistas de rock o de música popular que hacían valoraciones, hacían juicios sobre la música de forma muy subjetiva. Yo he sido adepto a revistas españolas tipo Rock Deluxe o tipo Ruta 66, a revistas especializadas europeas tipo NMA o actualmente Pitchfork, e incluso actualmente uno puede hacer seguimiento a muchos youtubers que son críticos musicales de música popular y que tienen argumentos o que tienen sustentos para valorar la música de una forma muy personal. Es un poco mi caso. Ahora, basado en mi experiencia personal, escribo, como les comentaba, desde que tengo 14 o 15 años, ya pasó la cuarentena, y no sé si mis juicios de valor resulten exactos, resulten precisos, resulten una cosa medible, pero me gusta un poco dar mi opinión sobre cómo he percibido y cómo he aprendido a percibir y cómo en el transcurso del tiempo he aprendido a entender la música como un elemento apasionante dentro de mi vida. Yo generalmente tengo 4 parámetros, a veces tengo algunos más, pero tengo 4 parámetros que me resultan bastante importantes. Obviamente, mis parámetros están definidos por varios contextos. Vivimos en Occidente, entonces yo valoro el contexto en que vivimos porque he aprendido la forma en que se compone en Occidente, las escalas, los parámetros, los sonidos que los occidentales aceptamos como bonitos, a diferencia de repente de los orientales o a diferencia incluso de algunas zonas donde las personas elaboran música sin necesidad de estos parámetros que podemos analizar a nivel incluso académico. Ahora, hay una cita que quería hacer sobre Alex Rose en su libro El ruido eterno, en donde sostiene que la música es un medio demasiado personal para apoyar una jerarquía absoluta de valores
y que la mejor música finalmente es aquella que nos convence de que no existe ninguna otra música en el mundo mejor. Pero para que ello suceda, en general contamos con filtros individuales, justamente de lo que hablaba, que nos permiten discernir lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Entonces, hablemos un poquito de estos parámetros a los que me refería. Un parámetro importantísimo para mí, a la fecha, es la originalidad. En la música, popular o no popular, la originalidad es un valor que siento que está extinguido, casi extinguido. Ser original, desde mi perspectiva, implica realizar música que tenga un valor único, singular. Y vivimos en una época en donde tenemos acceso a tanta música, a tantos sonidos, a tantas manifestaciones, que va a ser muy complejo encontrar una composición o una obra que tenga características únicas, particularísimas. Alguien me decía, pero hay música que no se ha inventado, y lo cuestiono mucho ello porque he escuchado y he tenido la oportunidad de acceder a creadores que han hecho música con el sonido, por ejemplo, de nuestros órganos internos. Hay creadores que han hecho música interpretando el crecimiento o el desarrollo de las plantas. Hay creadores que han hecho música con fluidos humanos. Hay creadores que han hecho música con el sonido de los astros, de las estrellas, de los planetas, etcétera, a los cuales les han asignado un valor y con ello han compuesto. Hay creadores que han hecho música con partículas atómicas y todo aquello que se nos pueda ocurrir, estoy seguro que ya se hizo. Entonces, hablar de originalidad es una cuestión muy, muy complicada en este momento de la historia. No digo que no pueda surgir, pero también asistimos a un momento en donde incluso los géneros musicales han dejado de existir como podíamos tenerlos hasta fines del siglo XX. Mucha gente cree que el trap o el reggaetón son géneros nuevos, por ejemplo, sin embargo son géneros que ya tienen 30 años atrás. Y si podemos hablar de microgéneros de los que actualmente habla la música popular, tampoco podríamos señalar que son cosas realmente novedosas, sino más bien hablamos un poco de una retroactividad que está dando lugar a ciertos géneros pequeños que tienen un fundamento que va muy hacia atrás y va de una forma bastante evidente hacia atrás. Entonces, cuando hablamos de originalidad, podríamos hablar en todo caso de aquellos que han sentado el fundamento para algunos géneros. Si hablamos de música popular, por ejemplo, podría yo mencionar en el trip hop a bandas como Massive Attack. Podría mencionar en el canto lírico, no desde una perspectiva específicamente lírica, a esta mujer llamada Diamanda Galas, que es una académica, pianista y vocalista, que sin embargo se convierte en una terrorista sonora, utilizando en su musicalización no solo la forma académica de cantar, sino además gritos, guturalismo, filtros sonoros a través de sus voces. Y bueno, con ello sí podríamos entender algo como una cuestión original, pero hablamos de cuestiones que han sucedido hace 20, 30, 40 o 50 años o más atrás. Otro aspecto que tengo en cuenta para la valoración musical es la honestidad. Esto sí es sumamente subjetivo. Yo puedo creer que tal o cual artista es honesto al momento de crear, al momento de expresarse, al momento de interpretar, y otras personas pueden creer que simplemente es un payaso o simplemente es alguien que está sobreactuando. Para el tema de la honestidad, deberíamos hablar de que hay un factor que tiene que hacer creíble el trabajo de un artista. Este factor posiblemente se visualiza más en el momento de una interpretación en vivo. En vivo hay mucha gente que hasta puede llegar a momentos emocionales cumbres, ¿no? Hay artistas, hay músicos que lloran al momento de interpretar y no siempre lo fingen. Creo que hay gente que de verdad lo hace con toda la honestidad posible, y si bien, como les decía, es una cuestión subjetiva,
yo creo que puedo brindar algunos ejemplos en donde es indiscutible la honestidad del artista. Por ejemplo, Leonard Cohen o Nick Cave, o algunos intérpretes un poco más contemporáneos como Sonic Youth, o la misma Susana Baca, nuestra connacional Susana Baca. Hace poco asistía al concierto de Andrea Echeverry y en vivo me pareció una persona muy pasional y por ello honesta también con su trabajo. Un tercer elemento que tengo en cuenta para mi valoración musical es la personalidad. Esta característica la encontramos como un don no necesariamente perteneciente a quienes hacen música muy interesante, sino también puede darse en personas que no hacen música necesariamente interesante. Es el caso, por ejemplo, y es uno de los ejemplos más comunes que pongo, de Pedro Suárez Vértiz. Yo no soy adepto a Pedro Suárez Vértiz, sin embargo, es innegable que cuando escuchamos una canción de Pedro Suárez Vértiz, sabemos que es Pedro Suárez Vértiz. Similar sucede de repente con Gianmarco o con muchos exponentes que podemos hasta detestar, pero que manifiestan una personalidad indiscutible, una personalidad, una expresividad completamente distinguible del resto. Cosa que es diferente de muchos artistas creados a nivel industrial hoy en día, ¿no? Hay muchos artistas que podemos confundir. Hay un meme famoso entre Natalia Lafourcade, Jimena Sariñana y otras más, Carla Morrison, y bueno, en donde se encuentran 4 Spider-Mans que no se distinguen entre sí, ¿no? Y eso creo que sucede a nivel industrial hoy en día. Entre algunos representantes de este aspecto que mencionaba de la personalidad, puedo mencionar, por ejemplo, a María Callas, a Carlos Gardel, a Sigur Rós, a Rocío Dúrcal, a Klaus Nomi, y bueno, hay millares más, pero estamos entrando también mucho más al reino de la subjetividad. Un cuarto elemento que utilizo para la valoración de la música es la emocionalidad o la pasionalidad, que tiene mucho que ver con otro elemento que mencioné hace rato, que era la honestidad. La pasión es justamente eso, lo que se puede imprimir al momento de grabar o al momento de interpretar. Hay gente a la que se le va la vida haciendo música. Quisiera ser uno de ellos, a veces lo intento, no sé si llego a hacerlo, pero sí, hay gente que incluso sin necesidad de un manejo muy diestro de sus instrumentos o de sus elementos para ejecutar música, puede generar sonidos, puede generar música, puede hacer creaciones completamente pasionales, completamente devastadoras emocionalmente, si queremos llamarlo. Es el caso de gente como Radiohead, por ejemplo, que es una banda muy conocida, muy popular, y que genera precisamente, tanto en ellos mismos como en la audiencia, emociones apasionadas, emociones extremas. Lo mismo me pasa con bandas como Slowdive, o de repente, como la primera vez que escuché al Buenavista Social Club, que me provocan una sensación, y creo que provocan una sensación no solo en mí, sino en la crítica popular, como les mencionaba, una sensación apasionada, una sensación tan sublime que realmente llega a conmover hasta el último filamento de las entrañas de uno. Ahora, hay aspectos que sí, ya conciernen un poco más al tema académico, y que rara vez son utilizados por la crítica mainstream, o por la crítica popular, o por la crítica desconocedora, no académica, y son los aspectos técnicos y los virtuosismos, ¿no? Difícilmente vamos a encontrar una reseña sobre un artista en una revista popular en donde el articulista pueda mencionar las virtudes técnicas del guitarrista o la forma armónica de su composición, o que hable de determinados trucos, de repente compositivos, que pueda haber utilizado para su creación. Disculpe, Víctor, tenemos un minuto. Correcto, gracias.
Entonces, estos aspectos técnicos que mencionaba también suceden a nivel no solo de la interpretación, sino también a nivel de la producción musical, ¿no? Y finalmente, y probablemente el más polémico de los aspectos que suelo tener en cuenta, o yo no suelo tener en cuenta, es la lírica, ¿no? La música popular actual tiene mucha importancia la letra. Sin embargo, y dejaré esto a consideración de ustedes, yo creo que la música no necesita necesariamente una letra importante, interesante o bien construida, sino que se vale por sí misma, porque una cosa es la música y otra cosa la literatura, aunque muchas veces en conjunto son un arte sublime. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes que nos acompañaron en esta mesa. Vamos a pasar a la fase de las preguntas. Por favor, Daniel. Oh, perdón, me gustaría empezar. Es para Jean-Luc. Es muy breve. Strauss utilizó a Don Quijote como guía para su obra. ¿Crees que Strauss elevó la obra de Quijote? Strauss utiliza el Quijote como una nueva forma, ¿no? Una guía. ¿Crees que al hacer esto y al presentar su obra, Strauss eleva al Quijote? Lo eleva. Yo creo que ya para finales del siglo XIX el Quijote era más famoso, más bien el Quijote lo eleva a Strauss, pero es muy interesante porque en realidad no estoy seguro desde cuándo empezaron a existir las traducciones del Quijote en alemán. Sé que durante inicios del siglo XIX hubieron muchas traducciones de muchos textos, digamos, históricos. No sé si el Quijote es el caso, pero definitivamente yo creo que sí debe haber incidido en la difusión del trabajo de Cervantes dentro de los pueblos germánicos. Creo que eso es lo más directo que podría ser. Gracias. Daniel, al fondo, por favor. No, atrás, Daniel. Propuestas, y a Jean-Luc le quería preguntar esto del, a ver, claro, bueno, ya sabemos, la música puede o no puede expresar, ya sabemos, referencialistas y demás. A mí me gusta mencionar a Jacobson, que dijo que hay dos tipos de semiosis, ¿no? Intrínseca y extrínseca. Pero te quería preguntar, respecto a las referencias de Strauss, ¿tienes en cuenta también la tradición semántica, la tradición en Occidente, en Europa en este caso, de asociaciones perceptivas entre rasgos musicales y otras realidades? Porque esto que mostraste de las burbujas y del agua, y está bien, está el tema de Sancho, pero no estará como modelo, no sé, el tema del agua en el Oro del Rin, en el comienzo, y en el final del Götterdämmerung, porque son muy fuertes, ¿no? Y hay otras también, bueno, el coral, claramente, ¿no? Entonces, sí, luego, qué sé yo, Gino Stefani propone una cuestión, los otros, o sea, los musemas de Tag y demás, han intentado distintos autores, ahora está de moda los tópicos y demás. Mi pregunta es, ¿tienes en cuenta, digamos, en Strauss, tú además que lees en alemán las fuentes, cosa que me produce mucha envidia, ¿tienes en cuenta esta posibilidad, digamos, el aspecto, digamos, social, cultural, de tradición en asociaciones perceptivas? ¿Cómo se llama usted, caballero? Perdón, Enrique. Enrique, me caes muy bien, de verdad. Porque te has dado cuenta de muchas cosas. Mira, mi memoria es muy mala, ¿ya? Te voy a ser honesto, pero si yo tuviera que jalar el hilo hasta atrás, yo llegaría hasta Monteverdi, creo, tranquilamente. Todas las tradiciones madrigalistas ya eran música programática desde entonces. La teoría de los afectos con Matheson fue un gran salto hacia adelante en la retórica musical, en la teoría de los afectos.
creo que también los tópicos musicales, todo lo que ocurre a partir del siglo XVI, siglo XVII en adelante, se consolidan muy bien. Estoy hablando ya de la tradición, digamos, de Occidente. Se consolidan muy bien en autores bien particulares, ¿no? Pero para saltarme a varios, digamos que llego a Beethoven. Por ejemplo, ahora con la Sinfónica estamos haciendo Coroliano. No sé si han escuchado esa obertura, es hermosa. Y retrata muy bien, y estamos hablando mucho antes de Liszt, o sea, de la descripción de la psique de un personaje que tiene encuentros entre apoyar o no a su ejército, todo este tema del esquizo. El programatismo que desarrolla Strauss no solo realmente recoge la tradición desde el madrigalismo, o sea, es completamente deudor de Liszt y su representación. La música programática para Liszt es la representación de la destilación de personajes musicales, de personajes históricos, de momentos musicales. ¿Y quién es el que le sigue ahí? El tío Wagner, ¿no? El tío Wagner, con su teatro en Bayreuth, que yo lo envidio más a él, desarrolló sobre todo, y tú mismo te has dado cuenta, el Oro del Rin es exactamente esa misma melodía ascendente, esa misma melodía o ese mismo criterio, digamos, de ascendencia musical para explicar cuestiones ya incluso hasta metafísicas. Strauss las conoce muy bien. Es más, yo tengo un registro de todos los conciertos que dirigió Strauss en su vida, ¿ya? Y si tú supieras, o sea, mira, sin mentirte, debe haber dirigido la tetralogía completa más de 40 veces, ¿ya? Ahí te memorizas de todas maneras todo. Entonces, el arrastre que tiene Strauss de toda la tradición retórica musical de Occidente está bien cimentada y es totalmente deudora de todos los autores que te digo, ¿no? Gracias, Enrique. Muy buena pregunta. Bueno, bueno, tengo dos preguntas, una para Víctor y otra pregunta para Lorena. Sí, ¿se me escucha? Ya. Bueno, la primera pregunta para Víctor es, en un momento de tu ponencia hablaste sobre la originalidad. Yo quisiera saber, a lo largo de la historia de la música, ¿en qué momento piensas que se perdió esta originalidad o cuál es tu enfoque más preciso de esta originalidad que la mencionas en la música, ¿no? Y después, una segunda pregunta para Lorena, ¿sí? Sobre la capacidad memorística de tus alumnos en tu estudio, ¿qué tanto influyó? O sea, y cómo se dio, si lo tomaste en cuenta en tu estudio. Ahora, sí, fíjate, voy a responder con otro meme. Hay un meme muy curioso en donde alguien indica, oh, yo solo escucho música que tenga tales características. Yo solo escucho Metallica, solo escucho Pantera, solo escucho Sepultura porque yo soy un rockero muy especializado. Entonces alguien le responde, ah, no, yo solo escucho música barroca, yo solo escucho música que tenga tales cualidades, yo solo escucho música clásica, música del periodo romántica, música barroca andina y etc. Entonces alguien le responde, oh, no, yo escucho solo folclore europeo de los orígenes, etcétera, etcétera. Y el otro dice, yo escucho solo el sonido de la creación del planeta Tierra, en donde se escuchaba la conjunción de los elementos naturales. Y uno más le responde, yo escucho solo el sonido de la creación del universo, y etcétera, y etcétera. Entonces, si hablamos de cuándo se perdió la originalidad, es una cosa súper difusa, ¿no? Probablemente el canto de los pájaros ya vino antes que toda la música que pudo idear el ser humano. O cualquier otro sonido simplemente ha sido el origen de todo para las creaciones del ser humano. Sin embargo, creo que podemos hablar de originalidad hasta cierto punto, y también resulta muy subjetivo, por lo menos hasta los años 90. Creo que hasta los años 90 se han
se han dado géneros que tienen particularidades bastante distinguibles, y a partir de ahí, y precisamente se explica muy bien esto en el libro Retromanía, a partir de ahí creo que la mirada hacia atrás ha sido constante, la mirada a tal punto que es muy difícil ya hablar de originalidad pura desde esa época. Gracias, Percy, por tu pregunta sobre si consideré la capacidad memorística de cada estudiante. Pues sí, como mencioné, los aspectos a considerar cuando se ha de aplicar la estrategia, pues es considerar que cada persona tiene un nivel, digamos, la capacidad de memoria, como la capacidad de lectura, la capacidad de lectura a primera vista o la capacidad de solfear. Todos tenemos las capacidades pues muy desarrolladas a diferente nivel, ¿no? Hay estudiantes que llegan con la capacidad de memoria más desarrollada pues porque la practican, ¿no? La han desarrollado, y hay estudiantes que no. Pero eso, como saben, al momento de entrar a la universidad, pues a todos se les mide con la misma vara. El sílabo todos tienen que cumplir, que a algunos les cuesta más. Por ejemplo, en primer año, los estudiantes que antes no entraban sin saber leer, digamos, ni clave de sol, pues sufrían más porque tenían que ponerse al nivel de estudiantes que habían aprendido a leer desde niños. Entonces, la capacidad de memoria también se tendría que considerar al momento de aplicar una estrategia. En este caso, yo igualé a que todos mínimo tengan que saber la armonía, o sea, conceptos teóricos de armonía básica, saber que era que era una tónica, que era una dominante, para más o menos emparejar, y que todos al menos puedan leer una invenciones a dos voces, que al menos interpretativamente estuvieran a puertas, o sea, estén en ese nivel. Sí, yo tengo una pregunta para Jean-Luc, que ha venido hoy a iluminarnos. No, de hecho te voy a preguntar porque no sé, si mi pregunta es obvia, discúlpame, pero pienso, y desde la literatura, el motivo o por qué es que Strauss va a elegir una novela de caballería y por qué el Quijote. Y te lo pregunto porque sé que te has leído todas las biografías de Strauss, habidas y por haber. ¿Por qué no escoger la chanson de Roland? ¿Por qué no escoger el Cid? ¿Por qué no escoger tal vez los grandes viajes, los argonautas, Ulises? ¿Qué es lo que llevó o qué implica dentro de su construcción creativa elegir una obra como el Quijote? Ok, gracias por la pregunta. Strauss tenía un gran círculo literario muy cercano. Para cuando Strauss compone el Quijote, él se había, discúlpenme el término, destetado de un muy querido amigo y de un profesor suyo que se llamaba Alexander Ritter. Alexander Ritter era un discípulo de Wagner que había mezclado, digamos, la doctrina de la obra de arte del futuro con ideas metafísicas de un cristianismo bastante ortodoxo, que intentó diseminar en el comportamiento musical de Strauss. Strauss se dio cuenta muy rápido de esto, además que Strauss ya venía leyendo a Nietzsche, que es la antítesis de Wagner y por ende de todos sus seguidores. Entonces Strauss decide, cuando muere, este es un gesto un poco mala onda ya por parte de Strauss, pero cuando muere Alexander Ritter, Strauss compone el Quijote y lo escoge particularmente porque quiere hacer una especie de, aparte de hacer esta pintura tonal maravillosa, quiere hacer una crítica a lo que fue Alexander Ritter para él, un sujeto que no distinguía entre la realidad y lo metafísico. De hecho, todas las variaciones del Quijote que son aquí representadas tienen eso, ¿no? Esta psicosis de estar viviendo un momento real pero imaginando otro y viviendo la imaginación.
Y es como Strauss se burla de Alexander Ritter. Entonces el Quijote le sirve a Strauss por estas dos vías, ¿no? Por la pintura tonal, porque, como les dije, la novela se presta para hacer episodios musicales, y porque además le sirve como un vehículo ahí de desvío para criticar a Alexander Ritter, ¿no? Por eso, más que nada. Bueno, mi pregunta va para Alan. Me parece muy interesante el trabajo que están desarrollando, ¿no? De combinar programación y música, también para promover un razonamiento consciente en torno a la música. No conozco muy bien tu campo, pero sé algo de Python. Me da curiosidad, ¿cómo crees que esta herramienta de análisis rítmico podría facilitar el estudio de tradiciones de la afrodiáspora, ¿no? Los ritmos africanos o afrodiaspóricos que son tan complejos, con tantas polirritmias, ¿qué aplicaciones se te ocurre que eventualmente se podrían lograr a partir de la herramienta que están desarrollando? Gracias por la pregunta. Efectivamente, cuando nosotros empezamos a poner partituras que tienen pues un toque europeo, que todo es parametrizado, digamos, compases binarios en su mayoría, fuerte, débil, no una estructura tradicional, ahí la herramienta daba resultados aceptables. Pero le empezamos a poner obras con polirritmia o, digamos, ritmos asincopados, de mayor complejidad. La librería Music 21 empezó a generar resultados erróneos. Entonces, nuestra percepción es que estas herramientas están en una etapa incipiente todavía. No están del todo, digamos, todavía, no tenemos la tecnología para poder manejar, digamos, escenarios de mayor complejidad. Pero consideramos que esto, digamos, cada año, por ejemplo, Music 21, que ha sido creado por un músico que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ellos han desarrollado esta librería con el ánimo de algún modo, mediante tecnología, poder entender la música. Entonces, y cada año hacen un upgrade de release, o sea, digamos que sacan nuevas versiones y se esperan que en las futuras versiones pueda soportar, en el caso de la polirritmia, por ejemplo, tú le pones un tresillo, un seisillo, quintillo, o sea, escenarios muy críticos. Ahí pues te genera resultados no tan satisfactorios. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de que la perspectiva. Hay dos líneas que consideramos importantes. El tema de análisis musical, o sea, para los musicólogos, tener una herramienta automatizada donde yo le pongo la partitura y de pronto me genera todo un reporte, ahorraría tiempo y permitiría ahondar más en el análisis. Para los creadores de música, compositores, intérpretes, de pronto que podrían tener una automatización donde ellos podrían generar inicialmente un motivo y este autómata podría darles nuevas versiones. Pero lo que se requiere es entrenarlos con bases de datos. Vale decir, yo podría tener a partir de un motivo, podría generar una línea melódica con estilo barroco, con estilo, por ejemplo, renacentista, con estilo contemporáneo. O sea, yo tengo que darle la base de datos y dependiendo de la base de datos que se tiene, podría generar el autómata ese tipo de estilos, ¿no? Entonces, nosotros esto es un punto de partida. Nosotros estamos en proceso, ¿no? Lo que se ha presentado ahora es el inicio de lo que tenemos a la fecha, pero sí, definitivamente consideramos que el tema, seguramente, no sé si han escuchado de Vimeo. Vimeo es una plataforma gráfica donde utiliza esta herramienta de Music 21 internamente
pero todo es gráfico. Ahí el músico no tiene que programar nada, simplemente va, sube la partitura y todo es visual, no toca ni una línea de código. Yo creo que la solución va por ahí, porque, digamos, a nosotros nos ha tomado bastante tiempo poder hacer ese tema de la transferencia de conocimiento multidisciplinario para los músicos, y queremos que las herramientas sean lo más fáciles y accesibles posibles. Bien, por el tiempo vamos a dar paso a una última pregunta. Por favor, el micro. Bruno. Sí, muchas gracias. Mi pregunta, tengo dos preguntas. La primera quisiera dirigirla a Jean-Luc. Bueno, me ganó un poco la primera pregunta, pero es básicamente una apreciación del desarrollo motívico del que se puede dar a las obras programáticas y cómo esto evoluciona, cómo podríamos verlo, digamos, en el Quijote, como se ve en otros casos, como justamente en Wagner o algunas otras. Y sobre lo que dijiste, esta crítica a la música programática de que el sonido en sí mismo tiene un mensaje vacío. Bueno, creo que los compositores justamente programáticos han dado un paso por encima al mezclar estos sonidos con otros, generar motivos, y estos motivos le podemos dar un significado que pueden representar un personaje en sí, y hasta este personaje puede evolucionar, que se vea a través de la evolución de este motivo, como se ve en Scheherazade, por ejemplo, o actualmente en las bandas sonoras de John Williams, cómo se ve el motivo de Anakin mientras se va al lado oscuro, cómo va evolucionando a un tono menor, etc. Entonces, bueno, esto. Y mi otra pregunta es hacia Lorena sobre si ¿considerarías una apreciación distinta o más profunda hacia la memoria auditiva? Como mencionaste, la memoria auditiva es más, un poco tardía, participa cuando ya has tocado. Sin embargo, yo percibo más la memoria auditiva como a la mano de la audiopercepción. Es saber o percibir qué es lo que va a sonar antes de que ejecutes una nota. Entonces, desarrollando esta memoria auditiva en este sentido, me parece que es una herramienta mucho más aprovechable a mi experiencia propia, y justamente con las invenciones de Bach, cuando estoy aprendiendo un sujeto, un contrasujeto, tomo en cuenta en qué tonalidad se está desarrollando, si está modulando o haciendo el sujeto en la quinta, o una modulación y es el mismo sujeto en el modo menor. Entonces, para ello he tenido que interiorizar las escalas menores para percibir qué es lo que voy a tocar exactamente, y así poder al final tener más conciencia de lo que estoy tocando, que es lo que yo creo es lo primordial que se busca. Muchas gracias por la pregunta. A ver, cuando decía lo de, o sea, no dije mensaje vacío, dije significante vacío. Como signo lingüístico vacío que no lleva de por sí, es como la letra P, no carga ningún significado de por sí, ¿verdad? Pero a lo que voy es los fragmentos musicales en sí mismos, y esto es un término que no me gusta mucho, de hecho por eso lo critico en la ponencia. Cuando hablamos de en sí mismo, sobre todo si estamos hablando de tradición intelectual alemana, lo en sí mismo casi siempre está vinculado a lo metafísico, es decir, a la cosa en sí, ¿ya? Y tal cosa en sí, tales esencialismos, ya para finales del siglo XIX ya estaban puestos en tela de juicio, ni qué decir ahora. Pero, ¿qué ocurre? En la técnica de Strauss, el sonido, o mejor dicho, Strauss recopila la técnica de leitmotivs que se fue desarrollando con Liszt y con Wagner, y lo que hace él es, particularmente en los poemas sinfónicos, porque él primero experimenta con los poemas sinfónicos, luego vienen las óperas, él lo que hace es, le pone un título a la obra y te suelta algunas indicaciones programáticas, ¿no? Como las que puse. Entonces ya depende de nosotros reconstruir ese proceso semiótico de asociar
los afectos que nos producen los fragmentos musicales con el contenido literario o programático que el autor nos sugiere, ¿no? De esa forma, la interpretación musical no se da a rienda suelta, es decir, no puedo escuchar, no sé, el inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven y decir, ah, esa es la oscuridad la que está sonando al inicio. No, eso no es la oscuridad, para Beethoven era el destino. Entonces, pero necesitamos saber ese tipo de detalles, si no la interpretación se va por cualquier lado. Lo cual no quiere decir que sea errónea, no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que si quieres hacer un análisis ya más holístico de la obra, sí necesitas al menos algunos puntos concretos. Entonces, sí, básicamente es eso. La música se asocia, se genera este intertexto que le digo, y a partir de ello ya queda a disposición del oyente reconstruir o sí, reconstruir, porque ni siquiera estoy diciendo que reconstruya algo que Strauss haya dejado seteado, reconstruye desde su subjetividad, ¿no? Así es como funciona la música programática. Gracias. Gracias, Bruno, por la pregunta. Sobre la memoria auditiva, como dije, la memoria auditiva funciona como control, es decir, se basa en la comparación. Como tú dices, se basa también en qué tan desarrollada tenemos nuestra capacidad de audioperceptiva. Nosotros tenemos una idea de cómo queremos que suene o cómo, por ejemplo, si voy a tocar la escala menor, yo ya tengo que recordar cómo debe sonar esa escala. ¿Por qué decía que funcionaba muy tarde? Era en el momento, digamos que una presentación en vivo, tengo solo una oportunidad de tocarla, la voy a tocar y voy a ir comparando mientras va sonando, si me está saliendo con la idea que yo tengo que está sonando, que debe sonar, y con lo que efectivamente estoy ejecutando. Entonces ahí, si no tuviéramos memoria auditiva, si no fuéramos a nuestro recital con memoria auditiva, pues todos saldríamos contentos de nuestros recitales porque ni siquiera nos daríamos cuenta si estuvo conforme a la idea de lo que yo quería tocar o no, ¿no? Entonces, por ahí va. Obviamente vamos con memoria auditiva cada vez que tocamos, pero nos sirve para comparar y controlar. Sí nos ayuda a desarrollar, claro, recordamos mentalmente antes de tocar cómo tiene que sonar, pero no nos ayuda a prever el error, ni a salir del error, digamos. Bien, damos por concluida la mesa número 4 sobre teoría, análisis y crítica musical. Les agradecemos por su asistencia. Buenas tardes.